de lleno a lo que les vamos a contar junto a Alex Huerta Mercado. Él es antropólogo y está acá en los estudios de RPP. En el 2024, el Ministerio de Cultura recibió 284 reportes de discriminación étnica y racial en el país. Y esta cifra, estas denuncias que se recogieron además en la plataforma Alerta contra el Racismo, son el triple de las que se habían registrado ya en el año 2019, antes de la pandemia. Luego tenemos, claro, ese paréntesis gigante en el cual estuvimos muchos en nuestras viviendas, encerrados en nuestros hogares, y ahora esto ha generado, digamos, cuando todos volvimos a las calles, a las actividades. Alex, bienvenido a RPP ya Encendidos. Muchas gracias. ¿Se habría generado acá un quiebre o estamos hablando de que la cifra se va incrementando por algunos motivos en particular? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para reducirlos? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos están oyendo y viendo. Y gracias por invitarme para un tema tan importante. Es cierto que nosotros venimos de una realidad postcolonial en que efectivamente fuimos una colonia donde se nos comparó con los europeos y se mudó la capital de Cusco a Lima, y la población que era dueña de esta tierra después fue sometida, y aquellas personas que vivían en la sierra fueron transformadas en personas parte de la servidumbre, y la corona española determinó que no pudieran ingresar a puestos de poder y se desarrolló toda una serie de discursos peyorativos hacia ellos. Una vez que se da la independencia, se supondría que cambió esta estructura de poder, pero las mentalidades cambian de manera mucho más lenta que las estructuras de poder, las estructuras políticas. Y no solamente eso, los grupos criollos no querían perder sus privilegios y desarrollaron discursos para decir no, estos no van a acceder al poder, y se desarrolla un racismo científico, es decir, estos grupos son inferiores, estos grupos no deben formar parte de nosotros. Entonces decían, ellos deben ser apartados. Y lamentablemente reaparece este discurso constantemente. ¿Por qué? Porque somos socializados así, por los medios de comunicación, los chistes racistas, el humor, y vaya tú a saber, constantemente sin querer, se va socializando en el colegio, en el patio escolar, en la educación familiar. Y es que, Alex, se ve en diferentes aspectos. ¿Cómo estás? Te saluda Noemí desde Cusco. ¿Cómo estás, Noemí? Y es parte del día a día. Y muchas veces todas estas palabras, calificativos, lo disfrazan, por así decirlo, y esto entre comillas, como algo gracioso, una broma, nada más, pero no es así. Nunca. Lo que quería consultarte, para que todos podamos entender claramente esos conceptos de discriminación, racismo, para que nuestros oyentes puedan entender y puedan aprender a diferenciar de eso que suelen decir, que es una broma nada más, cuando en realidad no es así. Ah, muy bien. Bueno, comencemos con lo básico. El ser humano no se diferencia por razas, porque en realidad somos una especie muy joven. Tenemos 500.000 de años, no somos como los perritos que sí tienen raza. El ser humano en realidad comparte el 95% de la genética. Entre todos nosotros somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Internamente somos parecidos. Pero sí creemos que por las diferencias tenemos razas. Es una creación social, es un invento social. Entonces, el hecho de que 30 millones de alemanes hayan creído que los judíos eran una raza inferior es un problema social, no un problema biológico. El racismo es una discriminación a partir de la apariencia. Es pensar que hay un grupo superior a otro o un grupo inferior a otro a partir de la apariencia. La discriminación, nosotros decimos étnica porque es lo más correcto, porque no existe realmente razas entre los humanos, pero claro, decimos que hay razas porque la gente cree que hay razas. Es a partir de la apariencia y asociar apariencia con cultura. Es una ficción, pero la gente dice, entonces, la gente que viene de tal sitio es inferior, la gente que viene de tal sitio es superior. Generalmente es una posición política. Los europeos dijeron, primero, necesitamos esclavos, entonces vamos a decir que la gente de África es inferior y vamos a conquistarlos. Los españoles dijeron, vamos a decir que la gente indígena es inferior y por lo tanto vamos a dominarlos. Entonces comienza como un discurso político porque conviene, y de ahí se enfrenta y se comienza con una dominación. Claro, pero ya no estamos, y te dejo la pregunta porque tenemos que ir a la pausa, Alex, ya no estamos en esos tiempos, en esa época ya podemos, digamos, ir creciendo como sociedad, ir mejorando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer si es que estamos notando que en un colegio, en el parque, en el grupo donde están mis hijos, he detectado que por ahí quizás hay un niño o adolescente que con sus mensajes me está generando un quiebre, me está generando estas ideas racistas o de
o de, a ver, ¿cómo lo digo? Porque ni siquiera quiero utilizar el término diferentes, porque terminan siendo iguales, por ejemplo, pero hay quizá una persona que está generándote el problema y marcando la diferencia. Nos vamos a la pausa para que nos puedas contar de regreso cuáles son digamos, las pautas que podemos hacer todos. Veámosle el lado positivo. Vamos a darle la vuelta. Muy bien. Para saber. Nosotros vamos a continuar acá conversando con Alex Huerta Mercado, antropólogo. Le habíamos dejado la pregunta de Alex, entonces. Otro Alex, tu tocayo. Sí. Pero que tiene otra voz. Te sale bien. Lo he estudiado muy bien. No, es que soy su fan, ¿no? El tri es muy importante. Te quedará por aquí, pues. Sí, voy a ver cómo me escapo. A ver, yo te he dejado la pregunta, Alex Huerta Mercado, si es que podemos utilizar o tener algún tipo de técnicas para cuando detectamos a alguien que nos podría estar generando en un grupo, en el colegio, con nuestros niños, por ejemplo, algún mensaje de racismo, de odio, de violencia, cortarlo. Claro, o sea, primero tengo que decir algo sobre el bullying, que es la palabra que sí, es la palabra base. Primero hay algo que me asusta, ¿no? Que todos somos bullies en el fondo. ¿Te has dado cuenta que han habido dos eventos? Uno muy conocido en el metro, una chica que hizo expresiones que sorprendieron, porque parecían un poco antiguas, prevelasquistas, de usar la palabra serrano, que no se usa, usualmente que ya suponíamos que no era un insulto, ¿no? Pero lo que llamó la atención es de que, si bien la chica hizo comentarios desafortunados que no debieron hacerse, las reacciones fueron bullying. O sea, te diste cuenta que en el chat, en las respuestas fue, miren, ¿qué se ha creído ella? O sea, en lo que era supuestamente un círculo de defensa y de respuesta, también era bullying. Era más ataque y era más racistas incluso. Habló la escandinava, habló la alemana, como sugiriendo que los alemanes sí podrían serlo, racistas, y ella no. O miren, no se ha visto al espejo, etcétera, ¿no? Entonces fueron mucho más racistas. Entonces, lo que pasa es que lo que podemos ver primero es que estamos en una sociedad donde escuchamos para responder, no para entender. Es lo primero. Entonces, creo yo que tenemos que desarrollar una educación reflexiva para entendernos, primero que nada, porque estamos, creo yo, en una sociedad muy tensa, que estamos siempre en respuesta, en espera de responder y contraatacar. Y tenemos que entender que la agresividad parte de la casa en un primer momento. Nadie nace racista, nadie nace machista, nadie nace homófobo, pero estamos en una sociedad bastante violenta. Entonces, primero creo que tenemos que educarnos, los adultos tenemos que hacerlo, no tenemos que entregarle a los jóvenes todo el pato, en primero reflexionar y también entender que las cosas no son solamente personales, sino sociales, que estamos en una sociedad agresiva y no tenemos por qué contaminarnos de ello. Y paulatinamente entender que muchas veces aquella persona agresiva es porque le falta algo y porque tiene problemas. Y de ahí comenzar a hacer una sociedad menos machista, menos racista y menos homófoba en nuestro entorno. Pero tenemos que comenzar a ser menos agresivos entre nosotros mismos, contra el bulero y contra el bullying. Alex, ¿cómo manejarlo? Me ponía a pensar, ¿cómo manejar esto en la casa, digamos? ¿Cómo se lo explico a mi hijo, a mi hija, sin generar otro mensaje de odio? Es bastante complicado, pero ¿cómo podría hacerlo? Dialogando, primero escuchando. Los jóvenes necesitan, antes que les expliquemos cosas, de escucharlos, ¿no? Escucharlos cómo se sienten, cuál es su sentimiento. Muchas veces intentamos adoctrinarlos, pero creo que lo que tenemos que hacer es escucharlos porque ellos reciben demasiados estímulos. Ahora con el Internet esto se ha elevado al 1000. ¿No? Entonces muchas veces están expuestos a muchos estímulos y a mucha competencia para autovalorarse, para sentirse valorados. Lo que necesitan ellos, como todos nosotros, eso no cambia, es ser queridos y ser atendidos. Entonces primero, que ellos se sientan valorados y atendidos y que sepan de que valen por lo que son, no por lo que visten ni por el color de su piel. Entonces, una vez que están convencidos y que las personas que realmente importan para él los valoran, creo que ahí se vuelven invencibles. Me parece que eso tiene que ser. Y que no dependan tanto del qué dirán, que ese es un problema que tenemos en Perú, para que así no se sientan desprotegidos y agresivos o agredidos. Yo creo que por ahí va la cosa primero. Y este es el mensaje que quisiera decir. Creo que al final todos, aquellos que agreden, aquellos que son agredidos, aquellos que son racistas, aquellos que sufren el racismo, todos necesitamos ser queridos. Y en Perú hay esa sensación de aislamiento, de abandono y sensación de necesidad de poder de cada uno sobre el otro. E inventamos cualquier cosa, desde el machismo hasta el racismo, hasta la homofobia y este racismo maldito que nos hereda la colonia, para buscar eso. Pero por actitudes
adquiridas. Claro, nadie nace Criadas, así. exacto. ¿Por qué? Porque socialmente las hemos adquirido, porque tienes que pensar, 3 siglos de una colonia brutal que atacó justamente el centro del imperio, fuimos al centro de la colonia, y que no se quiso desprender porque los criollos no quisieron perder sus privilegios. Y ahora, tú me decías, ya pasamos esa etapa. Sí, pero todo grupo quiere mantener el poder siempre. Todo grupo quiere mantener. Ya sea aquel que vive en la ciudad, ya sea aquel que vive en barrio residencial, ya sea aquel que emigró primero, etcétera. Claro, y yo te preguntaba, Alex, llevando eso, por ejemplo, a la etapa de los pequeños o los adolescentes, un padre ingresa a hablar directamente con su hijo para que su hijo, en esa misma línea de edad y de tipo de palabras, hable con sus compañeros, hable con su grupo, o lo tienen que hacer definitivamente adultos. No, yo creo que tiene que ser por los dos lados, porque también el chico tiene que aprender también a dialogar. Tenemos que aprender a dialogar desde siempre y escucharnos siempre. Yo creo que el adulto tiene que aprender a escuchar al niño. Y el niño tiene que aprender también a entrar en contacto con sus propios compañeritos. No sé, y no soy educador, pero siempre me ha pedido mala intervención que a veces que los padres entren a dialogar exactamente con los niños Claro, buleros. podrían romper sí, ahí eso, ¿no? el esquema. Pero yo pienso que hay que aprender a negociar desde niños, pero también que los padres deben aprender a escuchar a los niños. Ese es el problema. Un rol que- importante de los papás, pero qué chambaza también para los profesores. Y también creo que los niños deben aprender desde chicos a observar y también a ellos mismos entender cuáles son los límites que ellos también pueden tener frente a sus compañeros, ¿no? Yo creo que es un trabajo tripartito, siempre ha sido así, ¿no? Sí. Entre adultos y niños. Y a los niños también tienen agencia y tienen una posibilidad de hacerlo. Acuérdense que estamos en un problema que no solamente es individual, exacto, también es social, ¿no? Ay. Estamos en una sociedad desafiante y eso es lo que hace maravilloso al Perú, su diversidad. Ahora, lo que tenemos que entrar es en negociar con esa diversidad. Lo hemos hecho con los sabores, hemos logrado algo maravilloso con el orgullo que tenemos con nuestros sabores. Lo podemos hacer con nuestros valores humanos, que son muy buenos. Bueno. Vas a decir que no somos, que el Perú no es cariñoso, el Perú no es un país amoroso. Descubramos el valor de nuestra diversidad en vez de odiarnos tanto. ¿Está bonito o no? ¿Te gustó? Está lindo, suena bonito. Ojalá que lo podamos poner en práctica. Debemos. Alex, Sí, muchísimas claro gracias. Sí. Gracias. Muy amable. Alex Huerta Mercado, antropólogo, ha estado con nosotros, así que aprendamos a conversar, aprendamos a escucharnos y a mejorar esta sociedad. Tanta falta nos hace. 11:30.